Buen día, alumnos. Es un placer saludarles a través de este espacio virtual. El día de hoy vamos a hablar de la distribución de la planta. Mi nombre es María Mejía y esta es la asignatura de diseño de planta y maquinaria agroindustrial. Bien, la distribución de la planta es la forma como nosotros vamos a distribuir el espacio físico que tengamos en las diferentes áreas que tendrá la planta, y también esto abarca la ubicación de la maquinaria y todos los equipos necesarios que van a obedecer pues el tipo de proceso que nosotros tengamos. Una buena distribución de una planta agroindustrial es la que proporciona condiciones de trabajo aceptables y permite la operación más económica, además de que brinda seguridad y bienestar para el trabajador. La distribución muchas veces influye en la generación de costos, es decir, que una mala distribución me puede generar costos innecesarios, por ejemplo, que los trabajadores hagan un mayor manejo de materiales, que pierdan más tiempo, y esto a la larga en una empresa se traduce en dinero, ¿verdad? Yo tengo que tratar de que los empleados cumplan una jornada de trabajo y que esta jornada sea lo más productiva posible. Pero si, por ejemplo, un trabajador cumple un turno de 8 horas y 3 de esas 8 horas se desperdician en una mala distribución, en distancias recorridas innecesarias y tiempos innecesarios, entonces al final esto se traduce en dinero. Una buena distribución me debe permitir operar de la forma más económica, pero sin dejar de lado que debe brindar seguridad y bienestar para los trabajadores. En una distribución donde el trabajador se pone ansioso, se pone estresado, igual también no va a ser un trabajador productivo, porque no hay condiciones de trabajo aceptables. Los objetivos y principios básicos de una buena distribución. Cuando vamos a hacer la distribución de la planta, debemos enfocarnos en 5 objetivos o principios que debe cumplir la distribución de la planta. Estos objetivos son 5 objetivos. Número 1, la integración total. Consiste en integrar en lo posible todos los factores que afectan la distribución para tener una visión de conjunto y la importancia relativa de cada factor. En una empresa no podemos pretender que cada uno de los componentes, que cada una de las áreas, que cada una de la maquinaria y los empleados que componen la empresa operen como isla, ¿verdad? Todo debe estar integrado, y si algún elemento en alguna de las etapas del proceso no está integrado, pues no, la distribución de la planta no es una buena distribución. Entonces, en primer lugar, una buena distribución debe integrar todos los componentes que forman parte del proceso de la empresa, y todo debe funcionar con una armonía, ¿verdad? De tal manera que todo esté integrado. A veces nosotros, por ejemplo, creemos que el departamento administrativo no tiene nada que ver con el área de producción, por ejemplo, o con la planta. Y sí, ¿verdad? Hasta la parte administrativa debemos de integrarla, porque son los que manejan las ventas, van a girar las órdenes de los pedidos, y al final todo debe trabajar en una armonía y con una integración. Si no, no va a haber una adecuada comunicación y se va a trabajar en un desorden, y eso al final va a ser improductivo. Número 2, el segundo objetivo, principio básico que debe cumplir una buena distribución, es la mínima distancia de recorrido. Cuando se realizan los diagramas de proceso,
una de los enfoques principales de realizar un diagrama cuando se hace, por ejemplo, el actual y el mejorado de un proceso ya existente, se analiza el diagrama actual y luego se mejora. Y uno de los objetivos de realizar los diagramas, sea el diagrama del producto, el diagrama de flujo de proceso, diagrama de bloques o el análisis del hombre, etcétera, aquí podemos mencionar pues un sinnúmero de técnicas de análisis del proceso, pero uno de los objetivos que cumplimos al realizar estos análisis del proceso, pues es que la materia prima y los materiales y los empleados recorran una mínima distancia, ¿verdad? Eh, es uno de los objetivos. Cuando se recorren distancias innecesarias, esto ocasiona pérdida de tiempo. El tiempo, ya lo hablamos, se traduce en dinero. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de realizar la distribución de la planta porque este debe de cumplir a que exista una mínima distancia de recorrido. Entonces se debe tratar de reducir en lo posible el manejo de materiales y esto lo vamos a conseguir trazando el mejor flujo. Número 3, utilización del espacio cúbico. Aunque como ya sabemos, ¿verdad? El espacio pues es de 3 dimensiones. Generalmente estas 3 dimensiones están asociadas con las 3 medidas que nosotros realizamos a un cuerpo, largo, ancho y altura. Generalmente cuando realizamos la distribución de la planta, lo hacemos en un plano, ¿verdad? Y al hacerlo en un plano estamos utilizando nada más 2 de las dimensiones con las que cuenta el espacio, ¿verdad? Entonces, aunque ya sabemos que el espacio es de 3 dimensiones, pocas veces hacemos uso de la tercera dimensión o de lo que comúnmente nosotros llamamos como la altura o el espacio vertical. Entonces, esta acción nos va a servir mucho cuando tengamos espacios pequeños y no tengamos tanto espacio para ubicar las áreas de la planta y vamos a necesitar utilizar pues la tercera dimensión. Por ejemplo, en algunas empresas el área de producción, la recepción, toda la parte que tiene que ver con el proceso está en una primera planta y se coloca, por ejemplo, en una segunda planta que aquí estaríamos utilizando pues la altura, la tercera dimensión, se colocan las oficinas. Y otras áreas, por ejemplo, el control de calidad, qué sé yo, se pueden utilizar como en una segunda planta y esto hasta permite pues tener un mejor control, mayor supervisión, etc. Entonces, la utilización de la tercera dimensión es muy útil cuando se tienen espacios reducidos, ¿verdad? Cuando se tiene una superficie pequeña, ¿verdad? Y no contamos con espacio de sobra. El objetivo número 4 de una buena distribución es la seguridad y bienestar para el trabajador. Este debe ser uno de los objetivos principales en toda distribución. Generalmente, cuando se hace la distribución, se enfoca en que la distribución obedezca a una operación económica, que haya un buen flujo, que se recorra la mínima distancia, que se invierta pues un tiempo pues mínimo, que no haya pérdida de tiempo, que no hayan cuellos de botella, etcétera. Pero generalmente en lo último que se piensa es en el trabajador, ¿verdad? En que exista seguridad y bienestar para el trabajador. Y en realidad este debe ser el principal objetivo de una buena distribución porque debemos proporcionar condiciones en las que el trabajador no esté expuesto a tener un accidente, a, a sufrir una caída, ¿verdad? A estar expuesto a altos voltajes cuando hablamos del tema de electricidad, etcétera, que brinde seguridad en todos los sentidos. Y también que ofrezca bienestar, que el trabajador se sienta bien y esto ya lo habíamos mencionado que tiene que ver con el estrés, con la ansiedad, con cómo el trabajador se siente
en ese ambiente de trabajo, y si le proporcionamos las mejores condiciones, entonces el trabajador pues va a tener una mayor productividad, va a ser un trabajador que va a aprovechar su turno de trabajo, pues que va a ser un trabajador pues altamente eficiente. Número 5, la flexibilidad. De este término hemos hablado en diferentes escenarios. Por ejemplo, hablamos de flexibilidad cuando se compra maquinaria y equipo, y es que debe ser como, por ejemplo, la capacidad que me dan ciertos equipos a operar en ciertos rangos. En este caso, cuando hablamos de la distribución de la planta, la flexibilidad se refiere a que la distribución me permita hacer el proceso reajustables a cambios que exige el medio, para poder fácilmente, si quiero cambiar el proceso, que lo pueda realizar de la manera más sencilla, ¿verdad? Entonces, debemos tener una distribución que sea fácilmente reajustable a los cambios que exige el medio, para poder cambiar el tipo de proceso si lo fuera necesario, ¿verdad? Muchas empresas se han visto obligadas a perder gran parte de la inversión inicial que hicieron, porque al poco tiempo tuvieron que cambiar el tipo de proceso según el mercado lo iba exigiendo, ¿verdad? O la tecnología que, que iba apareciendo en el mercado. Bien, de acuerdo pues a estos 5 objetivos que debe cumplir, pues existen, según las características de los procesos, existen 3 tipos de distribución: la distribución por proceso, la distribución por producto y la distribución por componente fijo. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. La distribución por proceso. La distribución por proceso agrupa al personal y al equipo que realizan funciones similares y hacen trabajos rutinarios a bajos volúmenes de producción. El trabajo es intermitente y es guiado por órdenes de trabajo individuales. Un ejemplo de la distribución por proceso es cuando la planta, normalmente nosotros decimos que está departamentalizada, entonces está dividida en el departamento de secado, el departamento de corte. Entonces los departamentos están divididos, son individuales, y no necesariamente un departamento afecta al otro, ¿verdad? Entonces están divididos por funciones: el departamento de corte, departamento de costura. Un ejemplo de esto son las maquilas, ¿verdad? Que están divididas, el corte está separado, la costura, y las que realizan, por ejemplo, el corte, pueden cortar y cortar y cortar, aunque en el departamento de costura haya un problema, no necesariamente les afecta, ¿verdad? Entonces este es un ejemplo. La distribución por producto. La distribución por producto agrupa a los trabajadores y al equipo de acuerdo a la secuencia de operaciones realizadas sobre el producto. Aquí, si una de las fases del proceso se interrumpe, pues esto afecta a toda la línea de producción. Este es el modelo de distribución más utilizado en la agroindustria, ¿verdad? En la agroindustria, como son productos alimenticios y tenemos que cuidar mucho lo de la contaminación, pues el tipo de distribución por producto nos permite controlar mejor el flujo, se evitan los retrocesos, porque un retroceso en lo que es el flujo pues implica contaminación cruzada, y esto se evita, ¿verdad? Entonces, cuando una de las fases del proceso se detiene, pues se detiene todo el proceso, que viene siendo una de las desventajas. Pero si se tiene un buen control, si se planifica bien, este tipo de imprevistos pues no ocurren muy a menudo.
Y finalmente tenemos la distribución por componente fijo. En la distribución por componente fijo, la mano de obra, los materiales y el equipo acuden a un sitio de trabajo. Un ejemplo de esto es la construcción de un edificio. Los trabajadores, las maquinarias se van moviendo de acuerdo al piso en que se está trabajando. La construcción de un barco y también la construcción de un automóvil. Generalmente los automóviles pues se elaboraban con este tipo de distribución. Se ensamblaba un automóvil y toda la mano de obra y la maquinaria acudían a donde se estaba ensamblando el automóvil. No era el producto el que se movía, sino los materiales, la mano de obra y el equipo. Hoy en día los automóviles se están produciendo en masa y ya hay automóviles donde es el producto el que se mueve. Pero siempre se utiliza este tipo de distribución porque hay automóviles que son de edición limitada, son automóviles, por ejemplo, exclusivos, donde son artículos únicos y se ensamblan con este tipo de distribución, ¿verdad? No se producen como en grandes cantidades. Vamos a hablar ahora de las áreas de la planta. En una planta agroindustrial pueden haber muchas áreas, ¿verdad? Y de hecho que podemos ser originales aquí a la hora de nombrarlas. Vamos a hablar ahorita como quien dice, las 9 áreas mínimas que puede tener una planta agroindustrial. Digo mínimas porque como máximo puede tener la cantidad de áreas que nosotros queramos. Por ejemplo, puede tener un área para que los empleados coman, podemos destinar un área para recreación, el área de estacionamiento. Todas estas son áreas de la planta. Yo voy a mencionar como 9 que se consideran esenciales, ¿verdad? Que casi en toda planta vamos a tener estas 9 áreas y las áreas adicionales que consideremos de acuerdo al tipo de proceso. En lugar, tenemos el área de recepción. En el área de recepción es donde vamos a recibir la materia prima, es donde el proceso comienza y es donde debemos ser sumamente cuidadosos porque sabemos que en una línea de producción, en una cadena productiva, el control de calidad se debe realizar incluso desde que la materia prima esté en el campo. Pero aquí es donde nosotros debemos asegurarnos que lo que entra a la planta sea lo que nosotros pedimos en cuanto a calidad. El área de recepción, el tamaño del área de recepción va a depender en primer lugar del volumen de producción que nosotros realicemos, ¿verdad? También va a depender del tipo de producto. Influye si es, por ejemplo, un producto sólido, un producto líquido, ¿verdad? No es lo mismo recibir leche fluida, ¿verdad? Que recibir, por ejemplo, canales cuando hablamos de cárnicos. Entonces el tipo de recepción es diferente y por eso se va a destinar a un área diferente. Otra cosa que también va de la mano con el tipo de materia prima que se reciba es el tipo de recepción que se haga, y cuando decimos el tipo de recepción nos referimos al tipo de pruebas y a la cantidad de pruebas que se realicen. Por ejemplo, no es lo mismo las pruebas que se le hacen a un pedazo de carne que las pruebas que se le hacen a un producto como la leche, ¿verdad? Son pruebas totalmente diferentes y entonces vamos a necesitar equipos diferentes y por lo tanto vamos a necesitar un área diferente. El área de almacenes. En un proceso, en una planta agroindustrial, podemos tener 3 tipos de almacenes. En primer lugar, tenemos el almacén de materia prima, que es a donde iría la materia prima después de haber pasado el área de recepción. El área de producto en proceso, el almacén de producto en proceso y el almacén de producto terminado. Generalmente se considera como mínimo esos 3 tipos de almacenes.
hay procesos que exigen estos tres tipos de almacenes, ejemplo de ellos son las carnes, ¿verdad? Porque incluso los tratamientos con frío son parte del proceso, entonces no se puede mezclar productos terminados con productos en proceso y tampoco se puede mezclar producto terminado con materia prima porque hay contaminación cruzada. El área de producción. El área de producción, pues, ¿qué puedo decir? Es donde la magia ocurre, ¿verdad? Es donde la materia prima se va a convertir en producto terminado, ¿verdad? Aquí se van a realizar todas las transformaciones físicas, químicas y biológicas para que la materia prima se pueda convertir en producto terminado. Aquí se va a realizar, pues, inspección, donde pues la secuencia de todas las operaciones pues toma forma para que ese conjunto de cambios realizados a la materia prima y los insumos pues nos permite obtener el producto terminado. El área de control de calidad. El área de control de calidad va a depender pues del tipo de producto que tengamos y de la cantidad de pruebas que se realicen. En todas las plantas agroindustriales debe haber un área de control de calidad porque el control de calidad pues es un eje transversal a todas las fases del proceso. El control de calidad se realiza desde que la materia prima llega a la planta hasta que el producto se convierte, hasta que la materia prima se convierte en producto terminado y sale de la planta. Y los controles que se realizan pues van a depender del tipo de proceso y las vamos a realizar pues en diferentes fases del proceso. Esto nos va a permitir asegurar que tenemos un producto de calidad o que estamos elaborando un producto de calidad. Y miren que cuando hablamos del término calidad, pues está bastante relacionado al término inocuidad, aunque son diferentes. En una planta agroindustrial, la inocuidad no es negociable, la calidad sí, y ahí radica la diferencia. La inocuidad pues significa elaborar productos que estén libres de patógenos y que sea seguro para los consumidores. La calidad tiene que ver con las especificaciones que el cliente pues me ha pedido. Por ejemplo, qué tipo de corte, ¿verdad? Además de que si un producto es de calidad, pues al mismo tiempo va a ser inocuo. Van de la mano. Si un producto es de calidad es inocuo. Pero la inocuidad no es negociable, la calidad sí. El área de servicios auxiliares. Todos los equipos, pues algunos equipos requieren algún tipo de servicios auxiliares. Por ejemplo, si hablamos de un equipo que necesite vapor, pues debo ver la forma de generar este vapor y esto generalmente lo vamos a hacer con una caldera, entonces la caldera vendría siendo un servicio auxiliar. Va a depender de qué tipo de servicios auxiliares necesitemos en la planta, así va a ser el área que destinemos para, eh, para esto. El área de sanitarios se considera, pues, aunque no lo creamos, un área de la planta. Este es un tema que lo debemos de cuidar bastante en lo que es agroindustria porque debemos evitar contaminación, ¿verdad? Entonces, generalmente esta área está separada de la planta. Debemos evitar que el aire de los sanitarios, pues, en algún momento se combine con el aire del área de producción y de toda la planta para evitar generar contaminación. Como regla, pues debe existir un sanitario completo por cada 7 trabajadores del mismo sexo, ¿verdad? Es decir, aunque sea una planta que tiene pocos empleados, no podemos tener un sanitario general para todos los empleados. Deben estar separados por sexo y la regla es que por cada 7 debe haber un sanitario completo.
También tenemos el área de oficinas, que es donde se van a realizar todas las transacciones económicas, las ventas, la mercadotecnia, etcétera, que esto es parte esencial del proceso. El área de mantenimiento, todas las plantas, todos los equipos requieren algún tipo de mantenimiento y el área destinada va a depender del tipo de mantenimiento y de la frecuencia con que se realice. Finalmente tenemos el área de tratamiento de los desechos. Entonces, los desechos generan contaminación y es importante que nosotros visualicemos qué es lo que vamos a hacer con los desechos para mitigar el impacto ambiental que estos pueden tener al ambiente y a la comunidad, ¿verdad? No podemos generar contaminación, generalmente en todos los lugares hay una Fiscalía del Medio Ambiente que nos va a impedir esto y además las empresas socialmente responsables pues mitigan el impacto ambiental. Lo mejor sería pues tratar de darles algún valor económico a los desechos porque las empresas más rentables son las que le dan valor a los desechos. Espero que este video sea de mucha utilidad y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.